El bullicioso hospital municipal nunca dormía del todo, ni siquiera en las horas más tranquilas de la noche, cuando las luces de la ciudad centelleaban como estrellas contra el cielo oscuro. Siempre había movimiento, enfermeras corriendo por los pasillos, médicos revisando a los pacientes y ambulancias que ocasionalmente rompían el silencio con sus sirenas de emergencia. Pero entre toda esta actividad, había una presencia constante que llamaba la atención de todos. Un pequeño cachorro marrón y blanco que aparecía todas las noches sin excepción. Los guardias de seguridad fueron los primeros en notar este peculiar patrón. El señor Kumar, que había trabajado en el turno de noche durante más de 15 años, inicialmente intentó dispararle al perrito, preocupado de que molestara a los pacientes o a sus familias. Pero había algo diferente en este cachorro. No era como los perros callejeros habituales que deambulaban buscando comida. Este era limpio, se portaba bien y parecía tener un propósito. Ese pequeño aparece exactamente a las 8:30 de la noche. Todas las noches, el señor Kumar les decía a sus colegas durante sus descansos para tomar café: llueva o truene, haga frío o calor, no importa. Simplemente se acerca a ese banco cerca de la entrada de urgencias, se acurruca y se queda allí hasta el amanecer. La rutina del cachorro se volvió tan familiar que el personal del hospital comenzó a dejar pequeños cuencos de agua cerca. Algunas de las amables enfermeras incluso les ofrecían un poco de su cena. Observaban con gentiles sonrisas mientras el cachorro aceptaba agradecido sus ofrendas antes de regresar a su puesto de vigilancia. Lo que más fascinaba a la gente no era solo la dedicación del cachorro, sino su comportamiento cada vez que llegaba una ambulancia. Sus orejas se erguían de inmediato al sonido de las sirenas que se acercaban y se ponía de pie moviendo la cola con esperanza y anticipación. Mientras cada paciente era llevado en silla de ruedas, los ojos del cachorro lo seguían atentamente, llenos de una expectativa casi humana, pero luego, como si se diera cuenta de que algo faltaba, lentamente, hundió su cabecita sobre sus patas con un suave suspiro. Los trabajadores del turno de noche comenzaron a sentir un gran aprecio por su visitante de 4 patas. Durante las fuertes lluvias, colocaban una caja de cartón forrada con mantas viejas debajo del banco, creando un refugio improvisado. El cachorro movía la cola en señal de agradecimiento, pero nunca se movía de su sitio, como si temiera perderse algo o alguien. Una palabra importante sobre el leal cachorro se extendió por el hospital. Los pacientes que se recuperaban de una cirugía pedían que los llevaran en silla de ruedas más allá de la entrada de urgencias solo para verlo. Los niños que salían después del tratamiento señalaban con entusiasmo a X, con sus rostros iluminándose al ver al pequeño guardián. Incluso el administrador del hospital, generalmente severo, se detenía ocasionalmente al salir, observando al cachorro con una mezcla de curiosidad y preocupación. Algunas personas intentaron adoptarlo. Una joven enfermera trajo una vez una correa con la esperanza de darle un hogar cálido, pero el cachorro se alejaba suavemente de cualquier intento de alejarlo de su puesto. Un anciano, la familia del paciente, le ofreció golosinas y juguetes, tratando de convencerlo de subir a su auto, pero él se mantuvo firme. Era como si estuviera atado a ese lugar por un hilo invisible que nadie más podía ver, excepto él. A medida que las semanas se convertían en meses, el cachorro se convirtió en algo más que una presencia curiosa. Se convirtió en un símbolo de lealtad y devoción. Los reporteros locales se acercaban ocasionalmente para intentar resolver el misterio de su vigilia nocturna. Las redes sociales bullían con teorías e historias, pero nadie conocía la verdadera razón detrás de su inquebrantable dedicación. Los trabajadores del turno matutino a menudo lo encontraban allí. Sus ojos, pesados por el sueño, pero aún alerta, observando las puertas con paciente determinación. A veces lo pillaban mirando hacia las ventanas del hospital, como si buscara un rostro familiar entre las muchas habitaciones iluminadas. En esos momentos, incluso los trabajadores del hospital más curtidos sentían que sus corazones se encogían de emoción, preguntándose qué historia se escondía tras esos ojos leales. A través del calor del verano y el frío del invierno, el cachorro mantuvo su silenciosa vigilancia.
Conocido como el ángel guardián entre el personal del hospital, un recordatorio constante de que algunos lazos son más profundos de lo que se ve a simple vista. Pocos sabían que la verdadera historia detrás de su presencia pronto emergería, tocando corazones y cambiando vidas de maneras que nadie podría haber imaginado. El doctor Lee llevaba más de 20 años trabajando en urgencias y creía haberlo visto todo, pero algo en la vigilia nocturna de este cachorro seguía llamando su atención durante sus turnos nocturnos. A menudo se detenía junto a la ventana entre pacientes, observando la pequeña figura debajo del banco. Al principio, intentó descartarla como un simple extraviado, pero había algo diferente en este, algo que le conmovió profundamente de una manera que no podía explicar. Fue durante un turno nocturno particularmente tranquilo que la curiosidad del doctor Lee lo venció. La sala de urgencias estaba inusualmente tranquila, con solo unos pocos pacientes durmiendo profundamente en sus camas. El médico acababa de terminar sus rondas cuando escuchó el sonido familiar de un sirena de ambulancia. En él, como siempre, miró por la ventana y allí estaba el cachorro, de repente alerta y atento. Lo que sucedió a continuación captó por completo la atención del médico cuando la ambulancia se detuvo. Todo el cuerpo del cachorro parecía temblar de anticipación. Se levantó, meneando la cola con esperanza, y se acercó más a la entrada que nunca antes de que los paramédicos salieran corriendo con un paciente. Los ojos del cachorro siguieron cada movimiento. Pero cuando las puertas se cerraron de nuevo, el médico observó cómo los hombros del perrito parecían encorvarse, con la cola bajando mientras regresaba con dificultad a su lugar debajo del banco. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? El doctor Leage le preguntó a la señora Chen, una de las enfermeras nocturnas que había trabajado en el hospital incluso más tiempo que él. Estaba organizando suministros médicos, pero se detuvo para reunirse con él en la ventana todas las noches durante los últimos meses. Ella respondió con voz suave y preocupada. Los guardias de seguridad dicen que nunca se pierde una noche a veces. Creo que él observa las ambulancias con más atención que nosotros esa noche, después de terminar su papeleo. El doctor Lee decidió tomar su descanso para tomar café afuera. Tomó un sándwich extra de la cafetería y lentamente se acercó al banco. El cachorro lo lavó con cuidado, pero no huyó. Había inteligencia en esos ojos marrones y algo más, una tristeza que parecía demasiado profunda para un simple perro callejero. Mientras el doctor Lee se sentaba tranquilamente en el banco, manteniendo una distancia respetuosa, notó más detalles sobre el cachorro. A pesar de vivir al aire libre, su pelaje estaba relativamente limpio y llevaba un collar viejo pero de buena calidad sin placas. No era un perro callejero, era la querida mascota de alguien. Durante las siguientes noches, el doctor Lee se acostumbró a tomar sus descansos afuera. Traía una golosina pequeña o un poco de agua, colocándola a medio camino entre él y el cachorro, y luego simplemente se sentaba y observaba. Poco a poco, el cachorro comenzó a confiar en él lo suficiente como para aceptar las ofrendas mientras él seguía sentado allí. A veces sus miradas se cruzaban y el doctor Lee podría jurar que vio una pregunta. En ese caso, el doctor empezó a preguntar por el hospital sobre la historia del cachorro. El personal de limpieza que trabajaba en las horas tranquilas de la noche compartió sus observaciones. Los encargados del estacionamiento tenían sus teorías. Incluso algunos pacientes habituales que acudían a tratamientos nocturnos habían notado el patrón. Me recuerda a aquella historia del perro leal en Japón que esperaba a su dueño en la estación de tren. El señor Bam, un guardia de seguridad anciano que solía compartir su refrigerio de medianoche con el cachorro, dijo, pero este pequeño observa cada ambulancia como si esperara a alguien específico. Cuanto más aprendía el doctor Lee, más intrigado se sentía. Empezó a notar las reacciones del cachorro a diferentes situaciones, cómo se animaba ante ciertos sonidos e ignoraba a otros, cómo parecía prestar especial atención a los pacientes ancianos que ingresaban en ambulancia. Había un patrón aquí. El doctor estuvo seguro de ello una noche mientras revisaba antiguos registros de ingreso a urgencias. En un momento de tranquilidad,
El doctor Lee notó algo que le dio un vuelco el corazón. Había una conexión que no había visto antes. Una pieza del rompecabezas que había estado justo delante de todos. Mientras leía los detalles, sus ojos se llenaron de lágrimas. El peso del descubrimiento lo golpeó con fuerza. El doctor se recostó en su silla, con los registros aún abiertos en la pantalla de su computadora, y observó al fiel cachorro, que mantenía su vigilia incesante. La verdad tras esos ojos pacientes y esa dedicación inquebrantable estaban a punto de emerger y cambiaría no solo la vida del doctor Lee, sino la de todos en el hospital que habían llegado a conocer y amar a su fiel guardián nocturno. La verdad tras las visitas nocturnas del cachorro comenzó a desvelarse como piezas de un rompecabezas que se ensamblan. El descubrimiento del doctor Lee en los registros del hospital lo llevó a un viaje por el vecindario que rodea el hospital, hablando con comerciantes locales, residentes y cualquiera que supiera de un pequeño cachorro marrón y blanco. Su anciana dueña, la señora Paul, quien regentaba la pequeña tienda de comestibles a 3 manzanas del hospital, fue la primera en revelar el misterio. Sus ojos se nublaron mientras colocaba frutas en el escaparate mientras hablaba con el médico. «Oh, sí, los recuerdo bien», dijo, haciendo una pausa para limpiarse las manos en el delantal. El anciano caballero venía todas las mañanas a comprar pan fresco y ese cachorrito esperaba pacientemente afuera. «¡Qué dulce pareja!», le contó al doctor Lee sobre el señor Chen, un maestro jubilado que vivía en la casa azul de la esquina. Había encontrado al cachorro una tarde lluviosa temblando detrás de unos cubos de basura a pesar de vivir solo con una modesta pensión. El señor Chen se había hecho cargo de la casa, lo limpió y lo llamó suertudo, aunque ahora creo que... La señora Paul añadió en voz baja, quizás fue el señor Chen el suertudo. El dueño de la cafetería local recordaba cómo el señor Chen se sentaba en la misma mesa todas las tardes, compartiendo trocitos de su galleta de mantequilla con suertudo, quien se quedaba tumbado en silencio. A sus pies, ese perro lo devolvió a la vida. Explicó cómo preparaba el café del doctor Lee. Tarifa. Después del fallecimiento de la esposa del señor Chen el año pasado, apenas salía de casa, pero tras encontrar a Lucky, volvió a sonreír. Hablaba con los vecinos y se unió de nuevo a la comunidad. Mientras el doctor Lee reconstruía su historia, su corazón se entristeció. Hace 2 meses, en una cálida tarde, el señor Chen paseaba a Lucky cuando, de repente, se agarró el pecho y se desplomó en la acera. Un vecino llamó inmediatamente a una ambulancia. En el caos que siguió, Lucky persiguió a la ambulancia hasta el hospital, corriendo hasta que le dolieron las patas. Los registros del hospital confirmaron lo que el doctor Lee había empezado a sospechar. El señor Chen había sufrido un infarto masivo a pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico. El doctor Lee recordaba esa noche con claridad. No pudieron salvarlo en la confusión y la prisa de la sala de urgencias. Nadie había atado cabos sobre el cachorro que había seguido a la ambulancia al día siguiente. Lucky apareció en la entrada del hospital por primera vez. El fiel cachorro. No tenía forma de saber que su amado dueño había fallecido en la unidad de cuidados intensivos. En su mente, simplemente esperaba a que el señor Chen regresara por esas puertas, tal como lo había hecho afuera del supermercado, la cafetería y todos los demás lugares a los que habían ido juntos. El doctor Lee aprendió más sobre su vida en común gracias a los vecinos. Como el señor Chen le había construido a Lucky una pequeña cama con mantas viejas y cajas de madera, como daban largos paseos por el parque todas las noches. El señor Chen le hablaba a Lucky sobre su día como si el cachorro entendiera cada palabra. Lucky esperaba junto a la ventana cuando el señor Chen iba a buscar el periódico de la mañana, meneando la cola al verlo regresar. El detalle más conmovedor provino del pequeño Tommy, el niño de 8 años que vivía al lado del señor Chen. El señor Chen le enseñó a Lucky a esperar. Le dijo al doctor Lee, agarrando su coche de juguete, que le decía a Lucky que se quedara antes de entrar en cualquier tienda y Lucky se quedaba allí sentado para siempre hasta que regresara. El señor Chen dijo, Lucky era él, el cachorro más paciente del mundo. Esto explicaba el comportamiento de Lucky en el hospital. La espera,
las miradas esperanzadas a cada ambulancia que llegaba, la reticencia a dejar su puesto en la mente de Lucky. Este era solo otro lugar donde su dueño le había dicho que esperara, y él estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: paciencia y fidelidad. El descubrimiento pesó profundamente en el corazón del Dr. Lee. Recordó esa trágica noche en fragmentos. El equipo de emergencias trabajando desesperadamente para salvar al señor Chen. El gesto de negar con la cabeza, la hora de la muerte, todo mientras, sin que nadie lo supiera, un cachorro leal había comenzado su interminable vigilia afuera, aferrándose a. Se les prometió esperar a un dueño que nunca regresaría. Mientras el Dr. Lee observaba a Lucky desde la ventana del hospital esa noche, la dedicación del cachorro adquirió un nuevo y desgarrador significado. No era solo un perro callejero buscando refugio, era un testimonio de la forma más pura de amor y lealtad. Lucky no solo esperaba, estaba cumpliendo una promesa, demostrando fidelidad. Eso conmovió a todos los que conocieron su historia. El peso del descubrimiento golpeó al Dr. Lee como una fuerza física. Sentado en su consultorio, mirando el historial médico en la pantalla de su computadora, sus manos temblaron levemente al darse cuenta de que había estado allí esa noche. Él había sido el médico de cabecera cuando el señor Chen fue trasladado. Los recuerdos volvieron a inundar con una claridad cristalina. A pesar de las innumerables emergencias que había atendido desde entonces, recordaba al anciano que los paramédicos habían llevado en camilla. Reportaron un ataque cardíaco severo en esos momentos críticos, mientras luchaban por salvar la vida del señor Chen. El anciano había intentado hablar entre respiraciones entrecortadas. El Dr. Lee pensó que solo estaba confundido y desorientado por el dolor y la medicación. Ahora, esas palabras entrecortadas adquirían un nuevo significado. Suerte. Esperando. Tengo que llegar a casa. Suerte. El Dr. Lee tuvo que dejar de leer el historial médico, quitándose las gafas para secarse los ojos. Como médico, había aprendido a mantener la distancia profesional para no dejar que cada pérdida lo afectara demasiado, pero esto era diferente. Que el cachorro que había estado observando durante meses era el mismo que preocupó al señor Chen en sus últimos momentos. Algo se rompió en su interior. Caminó hacia la ventana de urgencias, mirando hacia el lugar habitual de Louis. El pequeño cachorro marrón y blanco estaba allí, como siempre, acurrucado, pero alerta, observando la entrada. ¿Cuántas noches había presenciado esta escena sin comprender su verdadero significado? ¿Cuántas veces había pasado por allí, viéndolo sin saberlo realmente? Los siguientes días fueron difíciles para el Dr. Lee. Cada vez que veía a Lucky, sentía el peso de la certeza sobre él. Pensaba en todas las veces que el cachorro se había animado al llegar las ambulancias, esperando que cada una le devolviera la vida a su querido dueño. La imagen de Lucky corriendo tras la ambulancia esa noche, sin saber que sería la última vez que vería al señor Chen, seguía rondando en su mente. Durante sus descansos, el Dr. Lee se sentaba en el banco cerca de Lucky, ya no solo observando, sino compartiendo el dolor del cachorro. Se encontraba hablando suavemente a Lucky contándole sus recuerdos de esa N. Noté lo tranquilo que se veía el señor Chen en sus últimos momentos. El personal del otro hospital notó el cambio en el Dr. Lee. El doctor, normalmente sereno, solía hacer pausas en sus rondas, perdido en sus pensamientos. A veces lo encontraban de pie junto a la ventana, observando a Lucky con lágrimas en los ojos. Cuando le preguntaban, intentaba explicarlo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Una tarde lluviosa, al salir de su turno, vio a Lucky temblando bajo el banco. El pelaje del cachorro estaba mojado, pero permaneció en su puesto. Con la mirada fija en la puerta del hospital, algo en el Dr. Lee finalmente se derrumbó. Se sentó en el suelo mojado junto al banco, sin importarle que su bata blanca se mojara. «Te quiero mucho», le susurró el Dr. Lee a Lucky. Con la voz cargada de emoción, en sus últimos momentos solo pensaba en ti. No quería dejarte solo. Sorpresa,
Lucky se acercó y apoyó la cabeza suavemente en la rodilla del doctor Lee. Era la primera vez que el cachorro había iniciado contacto con alguien desde que comenzó su vigilia. La noche anterior, el guardia de seguridad los encontró así. El respetado doctor, sentado en el suelo mojado, lloraba en silencio mientras acariciaba al leal cachorro que había tocado tantos corazones. El guardia que había vigilado la fiel vigilia de Louis durante meses, silenciosamente colocó su propia chaqueta sobre los hombros del doctor Lee y se quedó vigilando, protegiendo este momento de dolor compartido. Esa noche marcó un punto de inflexión. El doctor Lee se dio cuenta de que se le había otorgado una responsabilidad especial. Había estado presente en los momentos especiales del señor Chen y ahora necesitaba estar presente para la lealtad inquebrantable del cachorro Lucky. No era solo una historia triste, sino un recordatorio de los lazos de amor más profundos, de esos que no terminan con la muerte. Cuando finalmente se levantó, con la ropa empapada y el corazón apesadumbrado, el doctor Lee hizo una promesa. No dejaría que la fidelidad de Louis pasara desapercibida ni recompensada. Esto era más que una simple historia de la pérdida. Se trataba de amor, lealtad y la increíble capacidad de los corazones, tanto humanos como animales, para tocarse y sanar. Mirando a Lucky, que seguía apoyado en su pierna, el doctor Lee vio más que un cachorro esperando. Vio un testimonio de la forma más pura de amor, un recordatorio de que algunos lazos son tan fuertes que trascienden incluso la muerte. Y en ese momento, mientras la lluvia seguía cayendo a su alrededor, tanto el hombre como el perro encontraron algo que necesitaban desesperadamente: comprensión, consuelo y los primeros pasos hacia la sanación. Durante las siguientes semanas, el doctor Lee comenzó a pasar cada vez más tiempo con Lucky. Sus colegas notaron cómo llegaba al hospital una hora antes de sus turnos, con una pequeña bolsa llena de comida fresca y golosinas. El doctor Hu, que antes corría directo a su consultorio, ahora se tomaba el tiempo para sentarse tranquilamente en el banco y compartir su desayuno con el paciente cachorro. Al principio, su rutina era simple. El doctor Lee llegaba, colocaba un tazón de comida cerca de Lucky y se sentaba a cierta distancia mientras el cachorro comía. Algunos días, Lucky mantenía la distancia de su mirada nunca se apartaba de la entrada del hospital. Otros días se acercaba al médico, aceptando palabras amables y un suave aliento. Es hermoso ver cómo se curan mutuamente. La señora Kim, la enfermera del turno de noche, solía contarles a otros miembros del personal que había presenciado su lenta danza de confianza desde el principio. Como el doctor Lee le hablaba suavemente a Lucky sobre el señor Chen, compartiendo historias que había aprendido de los vecinos, mientras Lucky escuchaba con la cabeza inclinada y la mirada atenta. Una mañana particularmente fría, el doctor Lee trajo algo especial: un suéter viejo que había pertenecido al señor Chen. Los vecinos habían guardado algunas de sus pertenencias, sin saber qué hacer con ellas. Cuando Lucky captó el olor familiar, su reacción conmovió a todos los que la presenciaron. El cachorro presionó su hocico contra el suéter, meneando la cola lentamente. Por primera vez desde que comenzó su vigilia, dejó escapar un pequeño gemido. El doctor Lee aprendió a interpretar las señales de Lucky. Notó cómo las orejas del cachorro se erguían. Ciertos sonidos, como meneaba la cola de forma diferente para los pacientes ancianos que llevaban, como se volvía más activo durante las horas de la noche, el momento en que el señor Chen solía llevarlo a pasear. Comprender estas características ayudó al doctor Lee a conectar con Lucky de maneras que iban más allá de la simple compañía. El personal del hospital observó este creciente vínculo con los corazones cálidos. Los guardias de seguridad guardaban las cortezas de sus sándwiches para Lucky y el personal de limpieza limpiaba con cuidado a su alrededor sin molestarlo. Incluso el estricto administrador del hospital, conocido por hacer cumplir todas las reglas, hacía la vista gorda ante la presencia de Lucky. A menudo se le veía dejando una o dos mantas durante las noches frías. El doctor Lee pasó tiempo hablando con más vecinos, aprendiendo todo lo que pudo sobre la vida de Lucky con el señor Chen. Descubrió sus rutinas diarias, paseos matutinos al parque,
descansos vespertinos en el jardín y cuentos nocturnos donde el señor Chen leía el periódico. Permitido a Lucky, cada detalle ayudó al doctor Lee a comprender mejor a su amigo de 4 patas. Un vecino compartió. Es una historia particularmente conmovedora sobre cómo el señor Chen había enseñado. El anciano hacía de ello un juego, dando vueltas por las esquinas y esperando, siempre durante diferentes periodos de tiempo. Elogiando a Lucky por su paciencia, quería que Lucky supiera que esperar no significaba quedarse atrás del vecino. Le explicó que significaba confiar en que se mantendría fuerte hasta que se reunieran. Este conocimiento llenó de lágrimas los ojos del doctor Lee. Lucky no solo esperaba por costumbre o confusión. Estaba haciendo lo que le habían enseñado como un acto de amor y confianza. Cada noche que pasaba bajo ese banco era una demostración de su fe inquebrantable en las lecciones que el señor Chen le había enseñado. Con el paso de los días, pequeños cambios comenzaron a aparecer en el comportamiento de Lack. Mientras aún mantenía la vigilia, comenzó a responder más a la presencia del doctor Lee cuando el doctor llegaba para su turno. La cola de Lucky se movía un poco más rápido durante sus momentos de tranquilidad juntos. El cachorro a veces apoyaba la cabeza en el zapato de B. Lee, aceptando caminos suaves y palabras amables. El avance más significativo llegó durante una tormenta. Lucky solía detenerse con cualquier clima, mostrando signos de angustia mientras los relámpagos cruzaban el cielo sin pensar. El doctor Lee se sentó en el suelo junto a él, tarareando suavemente una vieja melodía que recordaba a su abuela cantando para sorpresa de todos. Lucky se acercó, apretándose contra la pierna del doctor, aceptando consuelo por primera vez desde que comenzó su vigilia. El personal del hospital que había observado la dedicación de Louis durante meses fue testigo de momentos de alegría que se abrían paso a través de su dolor. Vieron cómo a veces jugaba con los juguetes que traía el doctor Lee, cómo aceptaba las golosinas con más facilidad, cómo sus ojos se iluminaban un poco cuando aparecía el doctor. Sin embargo, Lucky nunca abandonó por completo su puesto. Jugaba o interactuaba con el doctor Lee, pero siempre regresaba a su lugar bajo el banco, observando y esperando. Era como si hubiera expandido su corazón para incluir un nuevo amor, mientras mantenía la fe en el viejo. Su lealtad al señor Chen seguía tambaleándose, pero ahora era, acompañado por una creciente confianza en alguien nuevo, el doctor Lee comprendió este delicado equilibrio. Nunca intentó apartar a Lucky de su lugar ni obligarlo a abandonar su vigilia. Se convirtió en un compañero de espera. Compartiendo momentos de tranquilidad y una comprensión amable, crearon una nueva forma de sanación que honraba el pasado. Poco a poco, construía esperanza para el futuro. Conforme el verano se transformaba en otoño, el doctor Lee tomó una decisión amable pero transformadora. Tras incontables noches compartiendo la vigilia de Lucky, tras observar al fiel cachorro mantener su paciente vigilancia bajo la lluvia y el sol, supo que era hora de ofrecerle a Lucky un nuevo capítulo en su vida, no para reemplazar el amor que había perdido, sino para enriquecerlo. La decisión no se tomó a la ligera. El doctor Lee pasó semanas preparando su hogar, leyendo libros sobre cómo ayudar a los perros a afrontar la pérdida y consultando con veterinarios sobre la mejor manera de ayudar a Lucky en la transición. Quería hacer todo lo posible para honrar la lealtad de Lucky y la memoria del señor Chen. Una tarde tranquila después de su turno, el doctor Lee se sentó en el banco familiar junto a Lucky. La brisa otoñal susurraba entre los árboles, acariciando el aroma de las hojas caídas. ¿Te gustaría venir a casa conmigo?, preguntó en voz baja, sin esperar una respuesta, pero sintiéndose afortunado, necesitaba escuchar las palabras. Para su sorpresa, Lucky lo miró con esos sabios ojos marrones y luego presionó suavemente su cabeza contra la mano del médico. El personal del hospital, que había visto cómo se desarrollaba la historia durante meses, se reunió para presenciar la partida de Lucky de su puesto. La señora Kim, la enfermera de buen corazón, tenía lágrimas en los ojos mientras le entregaba al doctor Lee un paquete con el que todos habían contribuido. Mantas nuevas, juguetes e incluso un álbum de fotos lleno de fotos que le habían tomado a Lucky durante su fiel vigilia.
El guardia de seguridad que había visto a Lucky por primera vez hacía tantos meses se acercó con algo especial, un color nuevo, pero con un añadido especial: la vieja llave de la casa del señor Chen, que los vecinos habían encontrado y guardado para que pudiera llevarse consigo un pedazo de su primer hogar. El guardia explicó con voz cargada de emoción esa primera noche en su nuevo hogar. Lucky parecía inseguro, paseando de un lado a otro y mirando por las ventanas que el doctor Lee había preparado para esto. Preparó una cama cómoda cerca de una ventana que daba a la calle. No lo apresuró ni lo obligó a adaptarse. En cambio, se sentó tranquilamente cerca, leyendo en voz alta el periódico vespertino, tal como solía hacer el señor Chen para sorpresa de todos. La transición de Louis ocurrió en pequeños y hermosos pasos mientras aún acompañaba al doctor Lai al hospital. Durante sus turnos, su espera se volvió diferente. En lugar de la desesperada vigilia de antes, ahora saludaba a otros pacientes con tierna curiosidad. Los niños de la sala de pediatría esperaban con especial ilusión sus visitas. Sus rostros se iluminaban al ver al amigable cachorro que se había convertido en una leyenda del hospital. El doctor Lee descubrió que Lucky tenía un don especial para percibir cuando las personas estaban tristes o asustadas. Durante sus visitas al hospital, solía acercarse silenciosamente a los familiares preocupados en la sala de espera y ofrecerles consuelo silencioso con su presencia. A veces, apoyaba suavemente la cabeza en el regazo de alguien, llorando como si dijera: entiendo, he esperado aquí. Los vecinos que conocieron a Lucky y al señor Chen se alegraron mucho al ver al cachorro recuperar la felicidad. Visitaban la casa del doctor Lee con rasgos e historias, compartiendo recuerdos del señor Chen que lo ayudaron a mantener vivo su espíritu. Louis escuchaba estas historias con ojos brillantes, moviendo la cola al mencionar el nombre de su primer dueño. Con el paso de las semanas, Lucky desarrolló nuevas rutinas, conservando toques de las antiguas. Todavía disfrutaba de los paseos matutinos, como con el señor Chen, pero ahora tenía nuevas áreas por explorar. Esperaba pacientemente cuando el doctor Lee entraba en las tiendas, mostrando la misma lealtad de siempre, pero ahora había paz en su espera, no desesperación. Uno de los cambios más conmovedores se produjo en la interacción de Louis con los pacientes mayores del hospital. Durante sus visitas, les prestaba especial atención. A un caballero mayor que le recordaba al señor Chen, se sentaba tranquilamente junto a sus sillas de ruedas o camas de hospital, ofreciéndoles la misma compañía cariñosa que una vez le brindó a su primer dueño. El doctor Lee creó un rincón especial en su casa dedicado a la memoria del señor Chen. Enmarcó las fotos que los vecinos habían compartido, colocó el suéter viejo del señor Chen en una canasta especial y guardó el collar desgastado que Lucky había ganado durante su vigilia. Lucky solía acurrucarse en este rincón, rodeado de recuerdos de su primer hogar, pero ahora su descanso era tranquilo en lugar de triste. La historia de la lealtad de Lucky se extendió más allá de los muros del hospital. Los maestros de las escuelas locales traían a sus clases a conocerlo. Usaba su historia para enseñar a los niños sobre el amor, la lealtad y el poder curativo del tiempo. Lucky saludaba a cada niño con gentil paciencia, sabiendo de alguna manera que su historia ayudaba a otros a comprender la profundidad del amor y la dedicación a medida que las estaciones cambiaban. La vigilia nocturna de Lucky en el hospital se transformó en algo hermoso, no en algo nacido de la nada. De la pérdida, pero con la misión de brindar consuelo, él y el doctor Lee visitaban a los pacientes juntos. Dos giles trabajando codo con codo. Lucky nunca olvidó al señor Chen. Su amor por su primer dueño seguía tan fuerte como siempre, pero había aprendido que su corazón era lo suficientemente grande como para albergar tanto el amor que había perdido como el que había encontrado. El personal del hospital solía decir que la historia de Lucky los había cambiado a todos en este fiel cachorro. Vieron un recordatorio de que el amor no termina con la pérdida, sino que simplemente encuentra nuevas formas de expresarse a través de Lucky. Aprendieron que a veces la curación más poderosa no proviene de la medicina, sino del simple acto de estar presente, de esperar con esperanza y de abrir el corazón a nuevos comienzos mientras atesoran los recuerdos del pasado.